Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Vamos a preparar juntos el estudio del libro para esta semana 20 al 26 de enero 2025. Seguimos en el capítulo 21 y tenemos los párrafos 8 al 13 y un recuadro de la página 169. Vamos a ver qué puntos prácticos nos deja el ejemplo del apóstol Pablo en esta situación en la que dice el subtema: tramaron una conspiración contra él. Párrafos 8 y 9. ¿Qué obligó a Pablo a cambiar sus planes de viajar a Siria? Y se menciona que hubo un suceso imprevisto. Un grupo de judíos estaban planeando una conspiración en contra de él. Y es evidente que no era para algo bueno, era para algo malo. Ellos querían eliminarlo a como diera lugar. Tenemos ahora la parte B. ¿Por qué odiaban los judíos a Pablo? Y era por varias razones. En primer lugar, ellos lo consideraban un apóstata. Según sus costumbres, a un apóstata había que eliminarlo de raíz. Y eso era algo que ellos estaban dispuestos a hacer. Pablo no solo era un predicador, era alguien que estaba logrando desestabilizar, por así decirlo, la balanza de las creencias. Pablo llegaba y le predicaba a los judíos dispersos en estos lugares, y al escuchar sus argumentos, su presentación, lograban creer y quedar convencidos que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido. Y un ejemplo de eso es Crispo, el presidente de la sinagoga, quien con solo escuchar a Pablo se hizo cristiano. Note, no es que dejara de creer en Dios, no es que dejara de creer en la Torá y en la ley de Dios, nada de eso, al contrario. Pero ahora entendió que había algo nuevo que no le estaban enseñando. Y esto es la identidad del Mesías. 2000 años han pasado alrededor y vemos que muchas personas no creen o no aceptan que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido. Bueno, retomando, vemos que en una ocasión ellos habían acudido a un hombre con autoridad llamado Galión y acusaron a Pablo de violar las leyes, pero ¿qué creen? Ese hombre, Galión, demeritó el caso, lo dejó sin efecto. Esto puso furiosos a aquellos acusadores. Esto, sin duda alguna, nos hace pensar, hermanos, que aunque nosotros vayamos con la mejor intención de predicar, de ayudar, de servir, no seremos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Vamos a encontrar personas opositoras, personas que buscarán pretextos para hablar mal de nosotros y hasta incluso intentar dañarnos. Vamos ahora al 10. ¿Por qué no puede o no se puede tachar de cobarde a Pablo por no haber ido a Cencreas? Bueno, porque él llevaba una cantidad de dinero considerable para ayudar a los hermanos. Pablo no era un temerario, no era alguien que se exponía al peligro, excusándose que Dios lo protegía y que Dios lo cuidaba y que por lo tanto él podía caminar sobre el fuego y no le iba a pasar nada. Él era un hombre que actuaba con prudencia y buen juicio. Así que es un ejemplo para nosotros de considerar. Repito, él no se expuso a estos peligros, sino como dice Proverbios 22:3, vio el peligro y se hizo a un lado. Además, Pablo no viajaba solo, iba acompañado, y eso es un buen punto de seguridad. Esto nos deja entonces que aunque somos cristianos, debemos siempre cubrirnos las espaldas, debemos siempre evitar ir solos en alguna asignación.
¿Por qué? Porque ocurren los malos entendidos, ocurren las confusiones, y estas muchas veces terminan muy mal. 11. Vemos ahora qué medidas tomamos para protegernos y qué ejemplo nos dio Jesús. Es importante que nos protejamos cuando vamos al ministerio. Tanto hermanas como hermanos, es importante ir en grupo. Y si vemos que nadie más salió al territorio, la organización no recomienda ir solos a predicar. Quizás antes, décadas atrás, sí era algo factible hacerlo, pero hoy, especialmente en algunos territorios, no es nada recomendable exponernos innecesariamente. Ese es un punto que debemos tomar en cuenta. Entonces, sabemos que hay peligro, pero evitamos arriesgarnos innecesariamente al predicar. Más si son territorios que son conocidos por su alta peligrosidad. ¿Qué hay de dar cursos bíblicos? Las hermanas evitan ir a dar solas cursos bíblicos, los hermanos deberían hacer lo mismo por su propia seguridad. ¿Qué hay de los horarios, altas horas de la noche? Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Un día sus enemigos querían lapidarlo. ¿Qué hizo él? Dice el relato de Juan 8:59, se escondió y salió del templo. Jesús era selectivo en sus decisiones, en sus batallas. Él podría haberlos desintegrado con el solo hecho de pensarlo, con el solo pensamiento, pero no lo hizo. Así que debemos ser selectivos. Evitar no es cobardía. En otra ocasión Jesús dejó de andar en público entre los judíos. ¿Por qué? Porque querían eliminarlo. ¿Y qué hizo? Se retiró a otro lugar. ¿Por miedo? Nada de eso. Por prudencia. Y ese es un ejemplo para nosotros también de imitar. Evitamos ir solos, evitamos aislarnos, más bien tratamos de ir acompañados con el grupo de predicación. Se sintieron enormemente consolados. Párrafo 12 y 13. ¿Cómo se sintieron los hermanos cuando resucitó Eutico? Bueno, la Biblia dice en Hechos 20:12 que los hermanos se sintieron enormemente consolados. Y es que, hermanos, debemos ser realistas. Estos incidentes, porque son incidentes, son accidentes, han ocurrido en tiempos modernos. Hermanos que tristemente han perdido la vida en accidentes, en construcciones de salones del reino, de instalaciones teocráticas, a lo mejor instalando algo en un lugar o recinto de asamblea. Incluso en Betel han ocurrido accidentes que han acabado mal, muy mal. La diferencia es que Pablo no está aquí para resucitar a tales hermanos. Así es que esto ha dejado un mal sabor de boca, un mal recuerdo en los afectados. Y alguien podría decir, sí, pero el hermano o la hermana murió fiel y además está en la memoria de Jehová y Jehová lo va a resucitar. Bueno, eso se escucha muy bien y sabemos que es verdad, pero no es lo mismo decírselo a alguien que ser uno mismo el que esté pasando por esa situación. Entonces, eso nos motiva a mostrar empatía también. Parte B, ¿qué esperanza nos consuela a nosotros? La esperanza de la resurrección, que está en Juan 5, 28 y 29 y otros textos de la Biblia. Eventualmente, Eutico y los demás que fueron resucitados volvieron a morir. Eso es algo que pasó, pero fue un anticipo de lo que vendrá en el nuevo mundo. No cabe duda que aunque nosotros tenemos conocimiento de la resurrección y es una promesa que anhelamos ver, es bueno que siempre mostremos empatía a nuestros hermanos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, en vez de llegar y decirles que no tienen que llorar, porque puede sonar increíble. Hay hermanos que
se han atrevido a decir eso? ¿Por qué lloran? ¿Por qué tanto llanto? Si saben que va a haber una resurrección, hasta que a ellos les toca pasar por una situación similar, y es ahí donde se dan cuenta que no es falta de fe, no es falta de conocimiento, es que duele realmente el alma. Y por supuesto, tener estas promesas de alguna manera ayuda, pero eso no evita que cause dolor un evento tan desastroso como la pérdida de un ser querido. Entonces, repito, no es falta de fe, no es falta de conocimiento, pero es que duele. Entonces, es un punto que podemos tomar en cuenta. Hemos llegado al final de este estudio. Muchas gracias por su visita. Deseamos que tengan un magnífico día, bendiciones y hasta una próxima transmisión.